A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos personajes extraordinarios, muchos de ellos a los que se les han dedicado películas, series de televisión, novelas o videojuegos. Sin embargo, la historia también es injusta y en muchas ocasiones ha enterrado a figuras con una historia increíble y que a nadie dejaría indiferente. Una de estas víctimas del olvido es Boris Skozirev, un hombre con una vida de película que recorrió toda Europa envuelto en tramas, engaños y múltiples vidas paralelas. Este hombre llegó a convertirse durante unos días en el rey de Andorra, aquel pequeño país entre Francia y España, tan conocido en los últimos tiempos por ser la segunda patria de los influencers. Pero, ¿cómo llegó Boris a ser rey de Andorra? ¿Qué hizo durante su vida? ¿De dónde proviene? En este vídeo lo descubriremos. Boris Skozirev nació el 12 de enero de 1896 en Vilna, lo que hoy en día es la capital de Lituania, pero que en aquel momento formaba parte del poderoso imperio ruso. La familia Skozirev formaba parte de la pequeña nobleza de Rusia y se sabe que habían formado parte del ejército imperial ruso, donde habían conseguido una buena reputación. No se tiene mucha información sobre su niñez y juventud, pero con 21 años, al estallar la Revolución Rusa, solicitó asilo político en el Reino Unido, ante el temor de que los bolcheviques pudiesen hacerle algo. Los británicos aceptaron su petición de asilo, y según Boris, se enroló en la Marina Británica. Sin embargo, más tarde contó que sus servicios en el gobierno británico no se limitaron a esto, ya que posteriormente comenzó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Durante esta época realizó diversas misiones en el extranjero, en el lejano oriente de la Unión Soviética, en Japón y en los Estados Unidos de América. Misiones que al parecer se llevaron a cabo relativamente en secreto, pudiendo considerar a Boris como un espía al servicio del Reino Unido. Sin embargo, Miguel Izu, escritor español autor del libro El Rey de Andorra, afirma que durante su estancia en el Reino Unido se dedicó a falsificar cheques para sobrevivir, que nunca trabajó para el gobierno y que en realidad fue expulsado del país en 1920 por el mismo gobierno. Según Miguel Izu, Boris estuvo durante los años 20 envuelto en estafas, embustes y deudas, siendo arrestado en varios países, como en Suiza y en Francia, y también frecuentó Polonia y casinos en Alemania. En 1925, tras, según él, 8 años de servicio para los británicos, decidió marcharse y mudarse a los Países Bajos. Su estancia en tierras neerlandesas está poco documentada, pero se sabe que trató de trabajar para la reina Guillermina y la Casa Real, y si bien no se sabe si lo consiguió, él años más tarde afirmó que sí lo hizo y que la propia reina le otorgó el título de conde de Orange. Es importante tener en cuenta que pese a la increíble vida de Boris, se sabe que era un timador experto y que solía inventarse o exagerar acontecimientos, por lo que puede que su relación con el gobierno de los Países Bajos nunca hubiese existido. Además, el título que dijo haber conseguido nunca existió. Lo que sí es cierto es que durante sus años trabajando en el extranjero ganó una muy buena fama, ya que Boris era un hombre muy carismático y dominaba con fluidez varias lenguas, lo que le convertía en un hombre muy llamativo. En 1931, Boris se casó con una mujer francesa muy adinerada, llamada María Luisa Parat, de la que no hay ninguna fotografía conocida. En el contexto de esta boda ocurrió algo muy extraño, y es que en el acta de matrimonio modificó algunas letras para cambiar su apellido a Skosireu, declarándose así perteneciente a otra familia. Independientemente de esto, su matrimonio no terminó de cuajar, y en 1932 se marchó a Mallorca con una millonaria de origen británico, aunque poco después fue expulsado de la isla por motivos desconocidos. En 1934 nuestro protagonista llegó por primera vez a Andorra, estableciéndose en Santa Coloma de Andorra, una pequeña población del país. Desde que llegó al coprincipado, Skosirev comenzó a idear su plan de toma de poder, estableciendo contacto con la población local y con algunos miembros influyentes de la política nacional. Boris quería establecer en el país una agenda de ideas progresistas, de modernización, con la intención de convertir a Andorra en un paraíso fiscal que fomentase la inversión extranjera, al estilo de Mónaco o Luxemburgo. En mayo del mismo año, presentó un borrador con algunas de sus propuestas al Consejo General de los Valles de Andorra, organismo rector del país. Sin embargo, este no fue bien recibido, y el Consejo instó a Boris a no inmiscuirse en los asuntos del país. Pero antes de continuar, es importante entender el sistema político de Andorra. Desde el siglo XI se estableció que los jefes de Estado de Andorra serían dos copríncipes, que serían el rey de Francia y el obispo de Urgel, que es un municipio de Cataluña. Después de las revoluciones francesas y el fin de la monarquía en Francia, el copríncipe del lado galo pasó a ser el presidente de la República Francesa, dato que será de importancia más adelante. Bien, durante los años 30, los copríncipes de Andorra eran el presidente Albert Lebrun y el obispo Justino Guitart, quienes al enterarse de las actividades de Boris en el país no reaccionaron de buena manera precisamente. El 22 de mayo de 1934, Albert Lebrun decretó la expulsión inmediata de Boris, decisión que fue ratificada y activamente apoyada por Justino Guitart. Boris se vio obligado a abandonar el país, exiliándose irónicamente en la Seo de Urgel, sede de la diócesis de Urgel.
institución que era su enemiga declarada. Se alojó en el Hotel Mundial, donde empezó una campaña de propaganda en la que se declaraba rey de Andorra, haciéndose valer de su carisma y datos comunicativos. Atrajo la atención de muchas personas, llegando incluso a ser entrevistado por el prestigioso periódico británico The Times. En julio, Boris se trasladó a Torredembarra, y adoptó una nueva estrategia muy inteligente: ganarse el favor del público español y buscar un enemigo común. En una entrevista para el diario Ahora, afirmó que pese a no tener ningún derecho histórico, su interés era el de proteger los intereses de los ciudadanos españoles que vivían en Andorra y que veían sus derechos vulnerados por la república vecina. Es importante recalcar que Boris en todo momento se refería a las instituciones republicanas, no a Francia como tal, y ahora entenderemos el porqué. Resulta que Boris había establecido contactos con agrupaciones monárquicas en el sur de Francia, afirmando que la Casa de Borbón-Orleans, expulsada de las instituciones hace unas décadas, ostentaba el derecho de ejercer sus poderes como el compríncipe de Andorra. Pese a que Juan de Orleans decidió mantener un perfil bajo, Boris recibió el apoyo de distinguidos miembros de círculos legitimistas franceses. Boris se sintió con más fuerzas que nunca y no se contuvo en atacar directamente a Lebrun, afirmando que gobernaba sin derecho sobre los andorranos y que él era el lugarteniente del rey de Francia. Boris estaba completamente desatado y comenzó a trazar los planes de su futuro reino, llegando a redactar una constitución de corte progresista y modernizador, repartiendo más de 10.000 ejemplares entre Francia y España. Sin embargo, uno de estos ejemplares cayó en manos del obispo de Urgel, quien enfurecido declaró ante la prensa que los únicos copríncipes eran él y el presidente de la República Francesa. Pese a esto, Boris Skosirev no cesó en su empeño, sino todo lo contrario. A partir de aquí hay dos versiones. La primera dice que el síndico general de los Valles le trasladó al Consejo General las intenciones de Boris de convertirse en soberano de Andorra, a cambio de transformar al pequeño país en un referente económico en el continente, al estilo de Mónaco. Según esta versión, esta propuesta se sometió a votación, y tan solo uno de los 24 consejeros, el de Encamp, votó en contra, por lo que se aprobó la monarquía de Boris. La segunda versión, defendida por Miguel Izú, afirma que Boris se autoproclamó rey sin ninguna votación ni proceso, y que los de los consejeros fue un bulo que comenzó a oírse al año siguiente. Independientemente de cómo fuese, en julio de 1934, Boris ingresó en el país triunfante, acompañado de su amante británica, una millonaria estadounidense llamada Florence Mason, y del consejero Pere Torres Rivas. Las buenas noticias no tardaron en llegarle a Boris, y es que el gobierno francés comunicó que esta vez no intervendría en el coprincipado, y el Consejo de Ministros español, reunido para tratar este asunto, no se había pronunciado todavía. Según Boris, hubo una segunda votación que reafirmó su legitimidad como soberano de Andorra, y el 17 de julio se publicó el Boletín del Gobierno Provisional, en el que se adjuntaba la constitución del país, en la que supuestamente se declaraba la libertad política, religiosa y de imprenta. Respondiendo a unos periodistas, Boris afirmó que tenía preparada la lista de su gobierno, y que con sus planes el país alcanzaría unas cuotas de bienestar social nunca antes vistas. Sin embargo, Boris cantó victoria antes de tiempo, pues había pasado por alto un detalle muy importante: la SEO de Urgell. El obispo Justino Guitard denunció que Boris estaba usurpando sus funciones en un acto de abierta hostilidad contra su persona, por lo que fue enviado un grupo de guardias civiles a Andorra, arrestando al monarca el mismo día. Otras versiones apuntan a que fue detenido en la SEO de Urgell, pero lo importante es que Boris perdió su recientemente ganado trono y que nunca más volvería a Andorra, llegando hasta aquí su aventura en los valles. A la mañana siguiente fue trasladado a Barcelona y puesto a disposición del juez Bellón. El 23 de julio fue trasladado nuevamente a Madrid, donde su llegada causó un gran revuelo, siendo el acontecimiento cubierto por múltiples periódicos. Investigando en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte español, he encontrado el ejemplar del diario salmantino El Adelante del 24 de julio de 1934, en el que se habla de este evento. El titular dice así: el pretendido rey Boris I llega a Madrid en un coche de tercera clase y lo llevan a hospedarse en la Dirección General de Seguridad. También se menciona que su actitud obedece a un rasgo caballeroso, muestra del semblante tan propio de Boris. Es muy interesante la información que aporta este periódico, así que os lo dejaré en la descripción del vídeo por si os interesa leerlo completo. Tras haber sido juzgado, fue ingresado en la prisión Modelo de Madrid, y poco después fue expulsado definitivamente a Portugal. Varias fuentes citan que después de esto viajó por Gibraltar y por el norte de África, aunque no he podido corroborar esta información. Lo que sí se sabe es que le solicitó al gobierno francés en 1938 acceder al país para reunirse con su esposa, petición que fue aceptada y que le permitió reunirse con ella en 1939. Sin embargo,
Poco después el gobierno francés le internó en un campo de prisioneros, sin que se conozcan las causas. Seguramente, el dejarle acceder al país fue una trampa orquestada por el mismo gobierno para poder apresar a Boris de una vez por todas. Pese a su cautiverio, este no fue el final de Boris, ya que entre 1942 y 1943 fue reclutado por la Alemania nazi y fue integrado en la Wehrmacht, siendo destinado al frente oriental, volviendo a su patria esta vez para luchar contra la Unión Soviética. Parece que durante este periodo sus actividades estuvieron centradas principalmente en actuar como intérprete, ya que no he podido encontrar ninguna información que apunte a que participó en combates contra el Ejército Rojo. Por motivos evidentes, la carrera de Boris en la Wehrmacht no duró mucho y después de replegarse al frente oriental fue capturado por fuerzas estadounidenses en 1945. Sin embargo, al no ser alemán ni estar afiliado al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, fue liberado, ya que no tenía ningún vínculo real con el Tercer Reich. Después de esto se mudó a Boppard, una ciudad ubicada en Renania-Palatinado, donde se estableció con su esposa. En 1948, con 52 años y después de una vida de engaños y aventuras, Boris Skosirev estaba a punto de enfrentarse a su mayor reto hasta el momento. Fue capturado por la Unión Soviética y enviado a un gulag en Siberia, uno de los peores destinos que podría sufrir alguien. Para que os hagáis una idea de lo terrible que eran estos campos, de los 91.000 soldados alemanes que fueron hechos prisioneros en Stalingrado, tan solo 6.000 de ellos sobrevivieron y volvieron a Alemania después de la guerra, es decir, sobrevivió poco más del 6%. Esta gran tasa de mortalidad se debe a varios factores, principalmente a las pésimas condiciones de vida en los campos soviéticos y a las temperaturas extremas de Siberia, que podían alcanzar los 40 grados bajo cero. Parecería imposible que Boris pudiese sobrevivir a esto. Pero si pensáis eso, es que no conocéis a nuestro protagonista, ya que en 1956 fue liberado y pudo regresar a Boppard a vivir con su esposa, a la edad de 60 años. Después de esto, Boris tuvo suficientes aventuras y no se embarcó en ninguna temeraria empresa desde entonces. Durante el resto de su vida, concedió algunas entrevistas en las que narró sus vivencias con varias invenciones de por medio. Finalmente, Boris Skosirev, aventurero y rey de Andorra, falleció el 27 de febrero de 1989, a la edad de 93 años, una edad muy avanzada. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto de este vídeo como yo lo he hecho haciéndolo, pues Boris es uno de los personajes más interesantes que me he encontrado últimamente, ya que pese a que su vida estaba llena de embustes y de medias verdades, lo que es cierto de su vida, junto con lo que no lo es, hace de él un personaje ciertamente entrañable y con una vida de las más interesantes que podéis encontrar. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que demostraseis vuestro apoyo y que lo compartáis con quien le pueda interesar. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.